Vamos a empezar. Bueno, esto es para calcular el calor, o sea, hasta ahora lo que calculábamos era el calor en los sólidos, en líquidos que cambiaban de estado. Esto es para calcular el calor en los gases. Una de las cosas que se hace en estos cuerpos, o sea, o en estas cosas, es que el calor, o sea, se van a medir dos tipos de energía, el calor y el trabajo. O sea, este es el calor y esta L se le pone al trabajo. Entonces, estas energías, o sea, van a dar esta delta U. O sea, uno puede despejar de ahí la delta U. Delta U va a ser el calor que tiene que estar sacando o cediendo o recibiendo ese cuerpo, menos el trabajo. La resta de esas dos energías nos da esta delta U que se llama variación de energía interna. Ahí. En los gases, o sea, lo que nos va a ocurrir es que pueden haber tres tipos de evoluciones. O sea, puede ser que cambie algo, pero que se mantenga. O sea, vos química todavía no viste, ¿no? Te va a tocar el mes que viene. El mes que viene. Bueno, los En gases. julio. Claro, en la próxima materia. Los gases tienen tres cosas. O sea, nosotros tenemos un gas adentro de un recipiente. Ese gas, o sea, puede tener una presión, un volumen y una temperatura. O sea, van a tener una presión a la que se está exponiendo ese gas, el volumen, que va a ser siempre el recipiente donde estoy metiendo ese gas, y la temperatura a la que está ese gas. Estas tres variables que puede tener un gas, lo que va a ocurrir es que cuando nosotros metamos un gas dentro de un recipiente, nos puede pasar cualquiera de estas tres cosas, o que lo mantengamos con la presión siempre igual, o que se mantenga la temperatura constante, o que se mantenga el volumen constante. Entonces, depende de lo que está haciendo ese gas. Si yo estoy, o sea, por ejemplo, aumentando la temperatura o cambio la temperatura, pero lo mantengo a presión constante, lo que voy a hacer es calcular qué calor tiene, qué trabajo tiene, y por ende qué delta U o qué variación de energía va a tener ese calor. Depende qué evolución haga, si se hace a temperatura constante, a presión o a volumen, las fórmulas con las que voy a calcular van a ser diferentes. Otra cosa es que los gases pueden ser monoatómicos o diatómicos. Esto te lo va a decir el ejercicio. Los monoatómicos son gases que están formados por el mismo átomo. Por ejemplo, si yo tengo el cloro 2. O sea, por más que son dos, es siempre de cloro. En cambio, un gas diatómico puede ser el dióxido de carbono, que está formado por carbono y oxígeno. Lo que vamos a hacer es que, depende si es monoatómico o diatómico, se va a usar o el Cp o el Cv, que son una constante. Así como cuando medíamos el calor la otra vez, o sea, poníamos la masa por el calor específico. Acá se van a medir dos calores específicos que van a ser, depende si es monoatómico o si es diatómico. Hay un calor específico que es a la presión constante en los gases monoatómicos, y un calor específico que va a ser a presión constante, a volumen constante, en estos gases monoatómicos. Y en este va a utilizar de constante también un Cv para los diatómicos y un Cp. Ahora después vamos a ver dónde van estos. Y estas van a ser, si es monoatómico, si es un gas monoatómico, va a usar para el Cp 5 medios de R. Y para el Cv va a usar 3 medios de R. Y en el caso de un gas que sea diatómico, va a usar para el Cp 7 medios de R y para el Cv 5 medios de R. Esa R también es una constante, o sea, es una constante que utilizan los gases, que en química uno generalmente usa el 0,082. Acá se usa es la misma, es 8,31,
que las unidades de este 8,31 es Joule sobre mol por Kelvin. Esto es una constante, o sea, la R es esa constante y lo que uno hace es, depende si es diatómico o monoatómico y si necesito el CB o el CP, voy a hacer 3 medios de 18,31, 5 medios o 7 medios si es el CP del diatómico. Esto va dentro de las fórmulas. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, una evolución que es isobárica, que está a presión constante, por ejemplo, para calcular el calor es el CP por N, que son la cantidad de moles, por la variación de temperatura. Si tengo que calcular, por ejemplo, el trabajo, va a ser el CB por N por el delta de temperatura. Y si tenemos que calcular la delta U, no, lo tengo mal. Presión, esta va a presión por delta de B. Y en la variación de la energía interna, sí, esta es el CB por N por delta T. Cuando son isotérmicas, o sea que la temperatura va a ser constante, lo que va a cambiar son las otras cosas. O sea, si yo tengo que esta temperatura se va a mantener igual, lo que va a ocurrir es, si yo tengo la misma temperatura y aumento la presión, aumentará o disminuirá el volumen. Y lo mismo si disminuye la presión o disminuye el volumen, lo que hace es cambiarme las otras. Entonces, cuando es isotérmica, el calor y el trabajo son iguales. Y el trabajo lo voy a medir como N por R por T. Y esta se pone el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. En esta, si es a volumen constante, cuando el gas esté a volumen constante, el calor es igual a la delta U, porque este no va a realizar trabajo, o sea, el trabajo de este va a ser 0. Y la fórmula para poder calcular en la isocórica, o sea, cuando es a volumen constante, es CB por N por delta de T. Esto te lo van a dar en formas muchas veces te dan en formas de gráfico. O sea, en general son grafiquitos de presión en forma de volumen, presión y volumen. Y por ejemplo, te pueden llegar a decir que un gas evoluciona. Vamos a poner así. Acá 4, 2, 4, 8. Este es el estado A, este es el estado B y este es el estado C. Entonces, en esta, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo acá, estoy pasando, vamos a hacer que va del A al B, del B al C y del C al A. Cuando yo voy del estado A al estado B, está aumentando su presión. O sea, pasa de tener una presión de 2 a tener una presión de 4 en este punto. Y el volumen pasa de tener un volumen de 4 a un volumen de 8. Entonces en esta podría ser una isotérmica porque no tiene ni la temperatura constante ni el volumen constante. Entonces ahí podemos calcular o las temperaturas o si nos dicen, a veces te dice el ejercicio que acá en esta está siendo isotérmica, entonces uno va a calcular el calor, el trabajo y demás como si fuera una isoterma. Pregunto, según lo que estoy viendo acá el cuadrito, la isobárica sí. sería la que está horizontal. La isobárica es la horizontal, claro, la que está a presión constante. Esta entre A y C o entre C y A, o sea, esta es isobárica. La otra BC sería isocórica. Claro, en vez de isocórica porque el volumen es constante.
Y de ahí uno a veces puede sacar cosas. Por ejemplo, acá si yo sé que el volumen es constante, yo ya sé que el trabajo va a ser 0. Cuando el gas no, se expande, haga lo que haga, pero no expande No, su yo porque volumen, no sí. te preguntaba porque no entendía. Espera un segundo, yo que voy a enchufar la compu. Sí. No entendía por qué me hablabas de isoterma, entonces estaba repasando los No, porque apuntes. en este caso, por ejemplo, no es ninguna de las otras dos. No es ni isobárica ni isocórica. A veces el ejercicio te dice que es isotérmica. Y si no, yo tengo que averiguar, por ejemplo, en esa, porque en esa, como sé que no es ni a presión constante ni a volumen constante, entonces uno a veces Sí. lo que puede hacer es averiguar, si tengo que calcularlo, averiguar la temperatura acá, porque yo tengo la presión y el volumen, y averiguar la temperatura acá. Entonces, si me da la misma temperatura, sé que es una isoterma, entonces después puedo utilizar las fórmulas de calor, trabajo y delta U de la isoterma para calcular en ese tramo. Si no me lo dice, o si me lo dice el ejercicio, me dice ya que es una isoterma, listo, ya está. En esto sí, este que va a volumen constante va a ser una isocórica y este de acá va a ser una isobárica. Ahora te pregunto, ¿puede llegar a no ser una isoterma? Sí, puede llegar a no ser una isoterma. A veces igual no te modifican nada, porque a veces de todo esto no te van a pedir para que calcules todo. Hay ejercicios en la guía que sí, te pide que saques calor, calor, trabajo y delta U, pero lo que es un parcial, lo que te van a pedir son alguna cosa. Entonces puede ser que ni siquiera te interese por ahí fijarte. O sea, como que no pasa nada si no nos fijamos. O sea, porque siempre que sea un ciclo cerrado, o sea, si yo hubiese tenido un gráfico donde era solamente esto, por ejemplo, esa va a tener una delta U. Pero esta, por ejemplo, que es un ciclo cerrado, sale de A y vuelve a A, siempre que yo tengo un ciclo cerradito, la delta U va a ser 0, porque vuelve al mismo punto. Entonces, es como que no me interesa el camino que hizo. Podía haber sido así en triangulito, o podía haber sido, por ejemplo, así, pero volvió al mismo punto. Entonces, la delta U, siempre que es un ciclo cerrado, va a ser 0. Bien. Entonces, ya sabiendo que ahí la delta U es 0, muchas veces yo puedo calcular la delta U acá, porque tengo los datos, sé que es una isocórica, y puedo calcular la delta U en este, que sé que es una isobárica, una isotérmica, perdón, sí, isobárica. Entonces, por ahí me puedo sacar qué delta U tiene esto, sabiendo que la suma de las tres me tiene que dar 0. Entonces, en esta, ¿cómo puedo calcularla? Por ahí, ponerle que sacamos que la delta U es 20. En esta saco que la delta U es menos 5. Entonces, yo acá ya sé que todo, la suma de los tres, me tiene que dar 0. Entonces digo, bueno, 20 más los menos 5 más la delta U que me falta entre A y B, todo eso tiene que dar 0. Entonces, despejo esto y me va a quedar que esa delta U entre A y B es menos 15. Entonces a veces no es necesario por ahí ir a buscar si realmente es una isoterma, porque no, o sea, lo que por ahí necesito calcular no me hace falta averiguarlo. Entonces después lo que sí tenemos que tener en cuenta es eso, de cuando es un ciclo, la variación de energía interna va a ser 0. Y con respecto al trabajo, el trabajo total va a dar, en el caso del trabajo en los ciclos, o sea, cuando es algo cerrado, cuando evoluciona para aquel lado, va a ser positiva. Y cuando evoluciona para este lado, es negativa. O sea, esta vez que está yendo para aquel lado, va a tener un trabajo positivo. O sea, cuando yo saque la suma de todo el trabajo de esto, sé que va a dar positivo. Si esto estaría evolucionando al revés, sería de A a C, de C a B y de B a A, estaría dando una vuelta para el otro lado, ahí el trabajo va a ser negativo. Bien, a ver. ¿Qué más? Bueno, te desarmé todo. Vamos con el AB, borra todo que ya entendí. Isobárica, isocórica. Sí. A ver, vamos a ver si podemos agarrar uno de acá. Bueno, vamos a ver. A ver, este es uno de los de la guía.
Es parecido al que yo te puse ahí. Bueno, este es de la guía, es el 33. O sea, los de la guía vas a ver que te piden de todo, que uno tarda un montón, pero después en los parciales, o sea, más que nada hay que ir como deduciendo algunas cosas. Si es un ciclo, si es isotérmica. 2 y este tiene 6. Y esto, volumen en litros y presión en kilopascales. Bueno, entonces, acá me dice que estos tres, o sea, va a evolucionar para este lado y lo que quieren es que Decirle que es calculemos, positivo. sí, quiere que en el primero calculemos el trabajo realizado por todo el gas, después el calor intercambiado y la variación de energía interna. Sí, vamos a ir calculándole de cada cosa. Entonces, vamos a empezar, vamos a ponerle letras para que nosotros nos podamos ubicar. En AB, que era lo que yo te decía, ahí puede ser que sea una isoterma o puede ser que no, o sea, va a estar variando el volumen y me está variando la presión. Entonces, yo primero lo que voy a hacer es pasar esas presiones, o sea, las presiones están en 6 kilopascales y la otra presión la tengo en 2 kilopascales, así que, dame un segundo que agarro la calculadora. Y los pascales y ¿qué es abajo? PT, ¿qué es? No, es litro. Espérate. Se me... Litro. LT. Litros. Sí. Bueno, estos 6 kilopascales son 6000 pascales y estos son 2000 pascales. Y yo lo voy a pasar a atmósferas, 101.300 pascales era una atmósfera, entonces voy a pasar los 6000 pascales a atmósferas, así que hacemos 6000 dividido 101.300. Esta me quedó 0,059 atmósferas y estas 2000. ¿Por qué hay que pasarlo a atmósfera? Porque como le voy a calcular la temperatura y voy a usar una formulita que es de los gases, esa va en atmósferas. Entonces, yo prefiero pasarlas, o sea, ya las tengo pasadas. Yo lo que voy a hacer es calcular. Como no sé bien si esta es isotérmica o no, lo que voy a hacer es calcular en A, o sea, tengo la presión en A, o sea, la presión es esos 0,059 atmósferas, y el volumen es de 3 litros. Entonces lo que voy a calcular es la temperatura. Hay una fórmula que es para calcular los gases, que es P por B es igual a N por R por T. Nos dice, para un gas, calcula el ciclo completo. Bueno, acá no nos dice tampoco, o sea, los moles. Si nosotros tuviéramos la cantidad de moles, o sea, y saber si es diatómico o monoatómico, podemos ir calculándole esto. O sea, para poder sacar la temperatura, lo que tengo que saber es qué cantidad de moles son. El R, este que se usa es el 0,082. Esta se pone la presión en atmósferas y el volumen en litros. Entonces, despejaríamos la temperatura en ese punto A. Y en el punto B, uno haría lo mismo. Entonces, ahí uno sabe si es, y si puede llegar a ser isotérmica. Si esas dos temperaturas me dan iguales, lo voy a tomar como una isoterma. El problema que tenemos acá es que esos datos no me los dan. Entonces, no tengo como forma de calcularle a ver qué es lo que está ocurriendo en esto. Entonces lo voy a tener que tratar de deducir todo lo que más se pueda, porque no me dan ni la cantidad de moles, pues si es monoatómica, diatómica, son todas cosas que para las fórmulas
que si yo quiero calcularlo, no lo necesito. Entonces lo que voy a tener que acá es tratar de ir deduciendo lo que podamos sacar. Una de las cosas que podemos calcular es esto que yo te decía, estamos hablando de un ciclo, así que la variación de energía interna en todo el ciclo va a ser 0. Ahora nosotros lo que tenemos que calcularle es el calor y el trabajo. Una forma de sacar el trabajo, obviándome, sacándome todas estas fórmulas y no sacando por fórmula, es calcular el área que tienen estos gráficos. O sea, esta área, esto que está acá, es lo que me va a dar el trabajo. O sea, si yo tengo el gráfico, tengo las medidas, que puedo calcular el trabajo del ciclo sacando el área de esto. Entonces, este es un triangulito. 4. Claro, su base es de 2, o sea, pues 3, 4, 5. O sea, base por la altura, que es 4, dividido 2, porque es un triangulito. Base por altura, dividido 2. Y esto me quedó 4. Sí, esto va a quedar porque me está dando en litros por kilopascales por litro. Entonces, pero si lo quiero pasar, lo quiero poner en joules, lo tengo que pasar esto a pascales, o sea, la presión a pascales y el volumen a metros cúbicos. Entonces podemos hacer eso de pasar el volumen a metros cúbicos y la presión a kilopascales. A pascales, perdón. Así que sería 4000 pascales, o sea, 4000 por este 4 de acá. O sea, está en pascales, así que lo pongo en kilopascales. Y los 2 litros los voy a pasar a metros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos es 1 litro. Y si yo tengo 1000 centímetros cúbicos, a metro cúbico es 0,001 metro cúbico. Así que nosotros tenemos 2 litros. Si 1 litro son 0,01 metro cúbico, esos 2 litros van a ser 0,02 o 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto se dividía por 2 para sacar el área. Entonces me queda esto por 4000 dividido 2, igual me quedó 4, porque al aumentar una cosa, aumenta la otra, y esto va a quedar en joules. Así que este es el trabajo que está teniendo este ciclo. Entonces, habíamos dicho que el calor era igual al trabajo más la delta U. Así que la fórmula que uno usa es calor es igual a trabajo más delta U. El trabajo sé que son 4 joules y la delta U era 0. Así que el calor va a ser también 4 joules. Este sería el calor de todo el ciclo. Esto es el trabajo de todo el ciclo. Y la delta U era 0, justamente por ser un ciclo lo que estoy evaluando. Yo te iba a preguntar, de todas las formulitas que estaban ahí, ¿cuál ibas a usar? Se puede, no. En este no puedo porque no me dio si era un mol, si eran varios, si es un gas atómico, monoatómico. Entonces ahí como que mucho no podíamos sacarle, pero sí, si no tengo que usar todas esas fórmulas y ir calculándole. Yo pensaba hacer eso, pero cuando vi que no me daban los datos, que bueno, la otra forma es sacarlo con el gráfico, lo que uno puede sacar. Este, por ejemplo, el 35, si te dice que es un mol de un gas monoatómico, me dan que tiene un volumen de 120 decímetros cúbicos
La presión es 12,8 kilopascales. Y me dice que se le entrega un calor de manera que el gas se expande isobáricamente, irreversible hasta un volumen de 300. O sea, se va a expandir a un volumen de 300 decímetros cúbicos de forma isobárica. Isobárica en horizontal. Sí. Y me pide el trabajo y la variación de energía interna. Entonces, acá lo vamos a hacer, o sea, vamos a trabajar con las fórmulas de isobara, o sea, donde para calcular el calor es el CP. Isobara, ¿dónde lo tengo acá? El Por calor. N por la variación de CP por M temperatura. por delta T. Sí, el trabajo se calcula como la presión por la variación del volumen y la delta U tiene una fórmula, pero si no también se puede sacar como calor menos trabajo, que va a ser el CB por N por el delta T. Lo que no tenemos acá son las temperaturas. Entonces las vamos a pasar. Primero voy a llevar esto a atmósferas, 12,8 primero por 1000 para que queden pascales, dividido 100.300 pascales, son 0,126 atmósferas. Entonces, con la fórmula de los gases, acá sí me voy a sacar la temperatura. En este punto, vamos a ponerle que este es A, y este es el punto B. Entonces, en A tengo una presión de 0,126 atmósferas, presión por volumen es igual a N por R por T. Voy a sacar esta temperatura en A. Entonces, 0,126 por 20, por 120 digo, me queda 15,16, paso el 0,082 y me queda que son 184,91 kelvins es la temperatura en A. Ahora voy a sacar en el B. En el B la presión es la misma porque es una isobara. Lo que cambió fue el volumen, los moles, la constante de los gases y despejó la temperatura en B. Entonces hacemos 0,126 por 300 dividido el 0,082 me da que la temperatura es de 462,28, es esa temperatura en B. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular, voy a empezar a calcular el calor, o sea, con esta fórmula. Entonces, el calor va a ser el CP de este gas, que este va a ser un gas, dijimos que era monoatómico, entonces para el gas monoatómico el CP era 5 medios por R, que R acá se usa el 8,31, por la cantidad de moles, que es 1, por la temperatura B menos la temperatura A. Entonces hago 462,28 menos 184,91. Hacemos esto. Y esto me da 5.000, o sea, este calor, 5.762,42 joules. Ahí tenemos el calor que va a entregar esto. Para el trabajo se usa presión por delta B. La presión la vamos a dejar en pascales. Y tengo una pregunta. Sí. Cuando dice entregar o qué sé yo, ¿es porque se expande? Lo que pasa es que cuando vos tenés un sistema, o sea lo que sea, un hielo, un gas, o sea lo que sea, cuando vos entrega calor, o sea, lo está perdiendo al calor, se lo está entregando al medio. Entonces, ese calor en realidad lo está perdiendo, que sería, por ejemplo, cuando un hielo se está calentando.
Perdón, Sí. sí, se está calentando. O sea, se está calentando, está ganando calor. Entonces, si gana calor, ese calor va a ser positivo. Si pierde calor, que sería que se está enfriando, ese calor es negativo. Y con el trabajo va a ser o que hace un trabajo o que le realizan un trabajo. Ajá. Bueno. Entonces, bueno, acá igual nos dio positivo, porque está aumentando su temperatura. Si yo lo hubiese tomado, o sea, si yo lo tomé como esto, bueno, nos decía el ejercicio, ¿no? Este era el estado inicial y este era el estado final. Entonces, sí, también me doy cuenta en eso, en que se está expandiendo, está aumentando su volumen, entonces tiene que estar aumentando la temperatura, o sea, los gases lo que hacen es, se va a expandir o va a empezar a tener una temperatura mayor y eso va a hacer que él quiera, o sea, como salirse de ese recipiente, entonces va a aumentar el volumen. Si al revés yo lo enfrío, él va a tratar de reducir ese volumen. Entonces, o sea, si hubiese sido al revés, que tenía este volumen y pasó a este, lo que yo tendría que haber hecho era restar las temperaturas al revés, la de 184 menos la otra. Entonces ahí que el calor me iba a dar negativo, ahí me iba a dar cuenta que estaba perdiendo calor. Acá está ganando calor, o sea, le están entregando calor, se está calentando ese sistema. Bien. Y el trabajo va a ser positivo por esto mismo, porque está aumentando su volumen. O sea, si el trabajo es positivo, significa que están, o sea, aumentando, están positivo. Si el volumen nos habría dado que se achicaría, o sea, en vez de 120 dice 300, ponele que de 120 se te iba a 20, se está achicando, entonces ahí te iba a dar negativo porque acá va a ir la presión, que la vamos a dejar en pascales, así que le vamos a poner 12,8 por 1000, o sea, me queda 12.800 pascales por la variación de volumen, o sea, volumen final menos volumen inicial. Así que hago 300 menos 120. Esto me da 180 y esto está en decímetros cúbicos, lo tenemos que pasar a metros cúbicos. Así que hay que dividirlo por 1000, o sea, me va a dar 0,18 metros cúbicos. Y esto me quedó 2304 joules. Y esta, la delta de U, la podemos sacar directamente como Q menos trabajo, o sea, yo que tengo las dos, o sea, tendría que ser 5.762,42 menos 2.304 y saco la delta U, o la podemos sacar con la fórmula, de cualquiera de las dos formas. De cualquiera de las dos formas que lo hagamos, me tendría que quedar el mismo valor. Bueno. Dios mío. Sí, son No sabías, muchas ¿no? Que fórmulas. química empezamos en julio, ¿no? Antes Sí, del periodo. sí, Sí. no dan descanso. No. No, porque igual la tipa no puede con esto y pensé en sacar